El sermón del día de hoy tiene como nombre La Peña de Oreb. Y para que contextualicemos el sermón del día de hoy, los invito a que abran sus Biblias y busquen Éxodo, capítulo 17, desde el versículo 3 al versículo 6. Y dice: así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Vamos a orar para comenzar el sermón del día de hoy. Padre amado, bendito Dios, Dios soberano, pedimos, Señor, que este sermón esté en sus manos, Señor, que cada palabra expresada sea en contexto a su santa palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que se pueda entender el sermón del día de hoy, Señor. Es un tema a lo mejor un poco complejo, que muchos no conocen, pero sabemos que en su soberanía, Señor, en su grandeza, sabemos que de todo lo puede hacer, Señor. Y si el oyente está predestinado por usted, Señor, para que entienda, Él lo hará. Ponemos este sermón en sus manos, Señor, y desde ya le agradecemos por cada oyente, por cada persona que pueda escuchar este culto, Señor, para que usted pueda hacer su maravillosa obra en sus corazones, Señor. Te damos gracias, Señor. Exalte su palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entendemos bajo el pasaje que leímos para contextualizar el sermón del día de hoy, que estamos hablando del pueblo hebreo tras ser liberado de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Ellos caminaron muchos días por un desierto desolado, ¿cierto? Y no tenían, ya el agua se les había acabado y todo lo que llevaban ellos para subsistir, llamándole cosas básicas como es el agua, ya se le había acabado. Y vemos algo que fue repetitivo en toda en todo el trayecto que tuvo el pueblo hebreo, que fueron las murmuraciones. A pesar de que Dios se demostró su grandeza, no solamente con las 10 plagas, sino que después siguió mostrando su grandeza constantemente, siempre hubo algo repetitivo que era, se gozaban de lo que Dios les daba por gracia, pero al rato después, a los días después, ya el pueblo empezaba a murmurar. Y fue así como en este contexto vemos como el pueblo ya estaba murmurando contra Moisés y diciéndole que por qué Dios y él los había liberado del pueblo de Egipto para hacerlos morir de sed. Entonces el día de hoy vamos a contextualizar eso y no, si bien entendemos que el día de hoy no es un estudio, pero sí lo que vamos a hacer, vamos a mostrar ese maravilloso acto de cómo Moisés con su vara golpea la peña de Oreb con el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a ver la semejanza de cómo de una roca puede salir agua para que todo el pueblo bebiera, a lo que hizo Cristo en la cruz para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Primero vamos a empezar hablando un poco de la importancia del agua, y es un poco como para dar a modo de introducción del tema, y todos entendemos lo vital que es el agua para nosotros como seres humanos. El agua podríamos decir que es el elemento más importante para conservar la vida humana. Y
un poco para que entendamos eso, o para que entendamos lo que estaba pasando el pueblo en ese instante, las personas, mediante estudios que se han hecho, se dice que unas personas no pueden vivir más de 3 a 5 días sin beber agua. Entonces, bajo esa desesperación, el pueblo empezó a murmurar. Y nosotros no podríamos mirarlo así como con extrañeza, porque dentro de la humanidad caída en la cual nosotros vivimos, creo que todos hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, Cristo es nuestra roca, y esto habla del refugio que tenemos en Él, de la seguridad, durabilidad y potencia que tiene su evangelio. Además, en este pasaje nos muestra que adicionalmente de Él sale el agua para que el pueblo beba. De Él sale el agua para la vida. En 1 Corintios 10, capítulo 10 del 2 al 4, el apóstol Pablo nos aclara un poco y enseña diciendo: y a todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ya podemos ver la similitud que el apóstol Pablo hace con la roca de Oreb. Y ahora vamos a ver las similitudes expresadas en pequeños desarrollos, ¿cierto? Lo primero que podemos ver es que moraban en un lugar desértico. Y el versículo que leímos para dar contexto a este sermón nos decía: no había agua para que el pueblo bebiese. Era un desierto. Y cuando nos podemos pensar en un desierto, o cuando yo le hablo de un desierto, inmediatamente uno piensa en un lugar seco. Un lugar seco donde no existe un lugar donde se pueda tomar agua, no existe un lugar donde se pueda sacar agua, nada de esas cosas. El pueblo en el desierto no tenía cómo saciar su sed. No había ni un medio para poder hacerlo. No tenía de dónde sacar agua. Asimismo, de esa misma forma en la que estaban ellos, nosotros hoy en día no tenemos cómo saciar nuestra sed espiritual. Es por esta razón que este mundo jamás podrá suplir las necesidades del alma sin Cristo. Es por esa razón que nosotros no podemos suplir lo que el alma nos pide sin que recibamos a Cristo en nuestros corazones. O sea, separado de la cruz de Cristo, nuestra morada está en lugares desolados, está en lugares desérticos. El Salmo 68 nos dice: los rebeldes habitan en tierra seca. Nuestra segunda similitud es que sus almas estaban sedientas. El pueblo tuvo allí sed. Cuando el espíritu de convicción, cuando algo dentro de ti te convence de algo y escasea, eso toma posesión en tu alma. Y es lo que vimos en el contexto, cuando ellos tenían la convicción de estar en un lugar desierto donde su convicción les decía que no había agua, escaseó lo que nosotros entendemos que es la fe. Es algo que uno cree y asegura que está bien, pero no, el pueblo ya estaba convencido en que ellos iban a morir, de que no existía forma de sacar agua o de encontrar agua en el desierto. Entonces se realizó el vacío de los pozos del placer del mundo. Eso quiere decir que todos los vacíos que siente nuestro corazón sin Cristo son llenados con placeres momentáneos y pasajeros. También quiere decir que esos vacíos son llenados por ira, por rabia, por enojo y por puros deseos pecaminosos. Esta agua de la satisfacción no se puede obtener cavando. O sea, nada te sacia. Si lo llevamos a lo espiritual, no es algo que yo pueda lograr. Tal trabajo no vale la pena. Los méritos propios jamás podrán saciar un alma sedienta. Y en semanas anteriores o en sermones anteriores vimos las bienaventuranzas, ¿cierto?
Y vemos cómo Jesús, en uno de sus sermones, nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También podemos ver que es una fuente inesperada del suministro. Estamos hablando de la roca, ¿cierto? En Éxodo 17:6 dice, saldrán de ellas aguas. Y esta agua vino de una roca. Entonces, cuando nosotros lo llevamos a la sabiduría humana, entenderíamos que, o a cualquier persona que nosotros le diríamos qué se podría hacer con una roca, ellos nos dirían, sí, se puede sacar fuego, se pueden hacer, no sé, murallas, se pueden hacer muchas cosas. Pero dentro de nuestro entendimiento jamás pensaríamos que de una roca podría salir agua. Y eso nos revela la mentalidad humana a la luz de lo espiritual. Es algo que no se puede entender, que nosotros jamás vamos a poder comprender. También esto quiere decir que nuestros corazones sin Cristo jamás podrán entender las cosas celestiales. En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. También podemos ver que la roca fue golpeada para dar vida. Jehová le dice a Moisés, toma tu vara, anda con los ancianos de la congregación o de los hebreos y golpea con tu vara la roca. De allí saldrá agua. Golpearás la peña. Estos pensamientos nunca se originó en el corazón del hombre, que la salvación se podía producir al golpear al ungido de Dios. La similitud de golpear la roca con Cristo es muy profunda, si bien es importante que lo entiendan, pero primero que todo nunca pensaríamos que al golpear una roca podría salir agua y saciar la sed de miles de personas. También nosotros, en el sacrificio de Cristo, también fue golpeada la persona de Jesús. También fue golpeado para dar vida, para que por su muerte, por su sacrificio, todos sus escogidos tuvieran redención ante un Dios justo. Isaías 53:5 nos dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También otra similitud que podríamos encontrar es que el suministro era abundante. Cuando nosotros hablamos del suministro era abundante, entendemos que al momento de que Moisés golpea la roca y de ella sale agua, no solamente sale agua para los ancianos que los acompañaron, sino que el agua sació la sed de todo el pueblo hebreo, de cada uno de ellos. Entonces entendemos que el suministro que había era muy abundante. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando Cristo, nuestra roca, fue golpeada, al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Eso es cuando, a diferencia de la roca donde sale de la peña de Oreb, Cristo es una salvación completa. Ellos, el pueblo hebreo, después de haber sido saciada su sed, al pasar el tiempo, las horas, ellos volvieron a tener sed. Más el sacrificio de Cristo en la cruz es una salvación completa y limpia. Tenemos redención, tenemos completa redención por su sangre. Al igual como esa roca dio vida a los miles de hebreos que salieron de la esclavitud, aún más maravilloso que eso es que Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, da vida a un pueblo entero condenado y sometido por sus propios deseos carnales. También podemos ver que el suministro fue gratuito. En Isaías 55:1 dice, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. La sed
Era la única condición que debemos tener para ser saciados. Pero es indispensable para el goce de las aguas de la salvación dadas por Dios. Lo mismo que debemos sentir como seres humanos es sed. Es lo mínimo que tú tienes que tener para poder ir a buscar o saciar o tomarte un vaso de agua. Tienes que tener sed. El deseo de beber agua que es Cristo. Lo mínimo que tenemos que tener, así como el pueblo hebreo llegó al extremo de que ya no tenían que beber y me imagino yo que pasó mucho rato en que ellos no bebieron para llegar al extremo de cuestionar a Moisés y de rebelarse ante Dios. De esa misma forma nosotros llegamos al momento de humillarnos y de recibir a Cristo en nuestros corazones y de entregarle la vida, de entregarle nuestras vidas, de dejar de creer en nosotros mismos y creer que Cristo es en nosotros. El poder de su sangre expiatoria aún sigue a las generaciones de los hombres y es gratuita. No es por obras para que nadie se gloríe. Juan 4, versículo 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Haciendo una clara ilustración sobre sobre la regeneración que conduce Cristo a la vida eterna. Solo a través de la fe en Cristo podemos ser capaces de entender y tener acceso a sus maravillosas promesas. Debes arrepentirte, inclinarte ante Él, humillarte y ser capaces de desviar tus caminos y seguir los celestiales. Debes cambiar el trayecto de tu vida. Desvía el camino en el que todo el mundo sigue, el cual te complace un minuto, pero al siguiente ya estás cuestionando y te estás rebelando ante Dios, así como lo hizo el pueblo hebreo. Dirígete al camino celestial. Solo la fe en Cristo hará que tu vida sea regenerada, cambiada y limpiada completamente. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue tan perfecto que todos tus pecados serán limpiados. Y esto habla de los pecados que tú cometiste y de los pecados que seguirás cometiendo. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto, hermano, que ahora tú te das cuenta de lo mundano que fuiste, de lo mundano que sigues siendo. Porque tu comparación ya no está con la gente que vive al lado tuyo, o de tu vecino, o del mundo. Tu comparación está con Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí ahora vivir es Cristo. El pago total de nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Cada una de nuestras faltas fueron lavadas por la sangre del Cordero sacrificado en la cruz. Estamos totalmente incapacitados de ir y buscar la santidad por nuestras propias fuerzas. Todos somos culpables o todos tenemos culpa de nuestra humanidad. No existe nada que podamos hacer para salvarnos del juicio de Dios. Pero así como Dios es justo y te dice cada uno tiene que pagar por sus pecados, cada uno tiene que pagar por sus delitos porque Él no los va a dejar pasar. Estamos hablando de un juez totalmente justo. También es rico en misericordia y en su plan perfecto, antes de la fundación del mundo, nos envió a su Hijo a pagar todo y cada uno de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5 al 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por cada uno de sus hijos, él fue quebrantado y pagó la totalidad de nuestras deudas con el precio de su propia vida. Ustedes no serán, o nosotros no seremos saciados nunca, a menos que primero tengamos sed. Deben tener sed aquí, ahora.
para que puedan ser saciados en el más allá. Si tienen sed, ¿qué debemos hacer? Si usted en este momento tiene esa sed espiritual, ¿qué tiene que hacer? Miren a Jesús. Únicamente Él puede satisfacerlos. Crean en nuestro Señor Jesucristo. Crean en Él ahora. Pues Él nos es hecho justicia por Dios, y si necesitan justicia la encontrarán en Jesús y en su hermoso sacrificio que hizo el unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar para dar finalizado el sermón del día de hoy. Padre amado, bendito Dios, le agradecemos, Señor, por darnos la capacidad de poder entender algunas partes de la Biblia, Señor, que a lo mejor tiempo atrás estábamos cegados por el pecado, Señor. Gracias porque usted, así como de una roca, le dio agua a todo un pueblo para que bebieran, y no solamente para saciar su sed, sino que para darles vida, Señor. Usted también ha mandado a su Hijo amado, Señor, para que nosotros podamos tener vida en Él y en su hermoso sacrificio. Gracias, Señor, porque a pesar de no merecerlo nada, usted lo dio todo, Señor. Gracias, Señor, le doy por el sermón del día de hoy. Gracias le damos por cada uno de los oyentes de este sermón, Señor, que ojalá, Señor, y confiamos en que usted pueda obrar en ellos, Señor, si está dentro de sus planes, Señor. Confiamos en su soberanía, confiamos en su santidad y en su justicia, Señor. Le damos gracias, Señor, por el hermoso sacrificio hecho en el madero, Señor. En el nombre de Jesús, amén.